Muy buenos días. Primero quería agradecerles la presencia acá y darles la bienvenida a la Universidad del Desarrollo. Especialmente bienvenida y gracias a Keith, a Francisco y a Jimena, que son los actores protagonistas de esta primera sección. Tengo la responsabilidad de hacer una breve introducción o inducción muy simple a los temas que veremos en esta sección. Dos pilares biológicos fundamentales del desarrollo humano individual son el desarrollo de la mente, que veremos con el profesor Francisco Aboitis, y el ambiente que lo rodea durante la vida fetal y la infancia temprana, en el cual nos va a ilustrar Keith. Hay una relación bidireccional entre el desarrollo individual y el desarrollo comunitario. El desarrollo social nos afecta, todo lo que pase en la comunidad, y al mismo tiempo lo que nosotros avancemos, crezcamos, nos desarrollemos, afecta también o influencia el desarrollo comunitario o social. Y como se dijo previamente, un buen desarrollo durante la infancia es la base de comunidades más plenas y con mayor bienestar. Hay una frase que quiero destacar en el siguiente diapositivo, que no pasa. San Agustín de Hipona dijo en su momento: la vida de los padres es el libro que leen los hijos. Y vamos a verlo hoy día en la conferencia, cómo la influencia, lo que están viendo, leyendo, lo que están expuestos los niños y lo que tiene más importancia desde el punto de vista de su lectura, de la lectura que hacen de la vida, es lo que hacen sus padres y su entorno familiar. Y finalmente quisiera detenerme un minuto en un aspecto que se va a ver, qué es lo que pasa con nuestra biología en términos de la irrupción de la tecnología. Nuestra biología, está un poquito lento esto, nuestra biología es exactamente igual que hace 100.000 a 300.000 años. No hemos cambiado nada fuera de pequeños cambios inducidos por enfermedades, por dieta o por nutrición. Tenemos el mismo diseño nosotros que el Homo sapiens de hace 100.000 o 200.000 años, y los mismos procesos biológicos. Los cambios ambientales, tecnológicos, han ido mucho más rápidos que la capacidad de evolucionar biológicamente. Así que tenemos la misma biología y un ambiente diametralmente diferente. Entonces la pregunta es, ese traspaso de capacidades, hay un traspaso de capacidades humanas a otras entidades. Es decir, cómo a lo mejor parte de nuestras capacidades se va vaciando hacia otras entidades que están ajenas a nuestra biología. Como ejemplo de ese traspaso es lo que ha sucedido. Nosotros, para alimentarnos, teníamos que correr, desarrollar destrezas, tener músculo y correr mucho. Hoy en día la comida se nos presenta adelante sin tener que hacer ningún esfuerzo
tener ninguna destreza especial ni musculatura. Entonces eso eventualmente también nos ha cambiado nuestro metabolismo, y es lo que queremos saber hoy día, cómo la irrupción de la tecnología en la cual podemos poner importantes de nuestras capacidades mentales en ellas, qué es lo que va a pasar con nuestro cerebro. Eso es, tengo el honor de presentarles a nuestro primer expositor, el doctor Keith Godfrey. Él es médico cirujano, doctor en ciencias médicas, profesor de epidemiología y desarrollo humano de la Universidad de Southampton, UK. Dirige el área de nutrición, estilo de vida y salud del Centro de Investigación Biomédica del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención de Southampton. El doctor Godfrey tuvo una destacadísima participación en el desarrollo de políticas públicas para el control de la pandemia en Gran Bretaña. Los invito a darle una cordial bienvenida. Gracias, doctor. Thank you. Thank you. So, if I could have the first slide, please. It's a real pleasure and honour to be with you. A beautiful setting, an important meeting, and a topic which is really close to my heart. We had a wonderful visio at the start, and what I hope to do is put some flesh on that about what is really going on here in human development. And a brief summary of my talk is that a healthy start to life has lasting benefits for multiple organs and systems in the offspring, and I've listed them here. In the newborn baby, an infant, the effects may be subtle. We don't see them very starkly, but there can be lifelong consequences for the human potential of that individual, their ability to learn, and their resilience to challenges in later life, be they infection, be they nutritional, be they stress. So that's quite a conclusion. And is it real? And how did we come to that sort of conclusion? And the journey to come to that conclusion started about 30 or 40 years ago. And it started with this map shown here of death rates from heart disease in England and Wales over recent years. Red areas, high mortality, green areas, low mortality. And we went to areas in the green and the red parts of the country, and we measured what was currently thought to be the causes of heart disease: diet, physical activity, etc. And there was only a very small proportion of the differences that could be explained. And there was a hypothesis that heart disease might be about the combination of affluence in adulthood with a poor early life environment. And infant mortality is a broad marker of a poor early environment. And what we found was a remarkable correlation. The correlation coefficient was around 0.9, which we never see in biology. And indeed, the areas with high heart disease death rates currently had high infant mortality 60 years earlier, around the time that people with heart disease were being born there. So that's just ecological data. It doesn't directly link the two. But it led to the hypothesis that people who had lower birth weight, which is associated with infant mortality, if they survived, might be at risk of heart disease in adulthood. And this was a challenging thing to take forwards because people were very skeptical. The records haven't been kept.
you wouldn't be able to trace people 60 years later. And even if you did trace individuals whose birth weight you knew, it was such a crazy idea that you wouldn't find anything. So there was resistance, and we struggled to fund such studies, but we were not dissuaded. And we did go on to show that men and women, boys and girls, who had lower birth weight and infant weight did indeed have higher heart disease death rates 60 years later. And this is one of the groundbreaking studies at the time. A group of people just north of London where their records were preserved. And we found that at higher birth weights, there were lower disease death rates, heart disease death rates 60 years later in both men and women. It's a bit more complicated than that because it seems to be about the combination of having a constrained early environment with later affluence that seems to be the critical combination. And we progressed that by following up individuals like this little boy here in Helsinki in Finland, who had records not just of their weights at birth, but their weights during childhood. And if the baby was thin at birth and increased their body mass index during childhood, that was strongly associated with heart disease. But very importantly, in those that were of above average thinness at birth, increasing body mass index and adiposity in childhood was unrelated to adult heart disease. And this may be why actually heart disease is declining in societies like the US, even though body mass index is continuing to rise. And it's this mismatch between the early environment and the later environment that seems to be the worst combination for heart disease. So this brings thoughts about, well, what is it that's determining a baby, your children's size at birth? And this is entrained in our evolutionary past. And it operates through a phenomenon called maternal constraint. The mother has to constrain the growth of her unborn baby in order for delivery to occur. And during early development, we are plastic. We adapt to the environment that we experience. And this raised questions of how this is possible, because, of course, there is a father's component to growth, but that doesn't influence the size of the birth canal in the mother. And this has been known for many years, that if you cross species or cross stallions and mares, horse breeds, it is the size of the mother rather than of the father that primarily determines the size of the offspring. And we know that now in embryo transfer studies in humans. And a good example, perhaps relevant to South America with a guanaco and things, is that if you cross a male dromedary camel, which weighs almost 10 times that of a female guanaco, you do get a offspring that can be born, and it is the size of the mother which thankfully determines the size of the offspring. You get complete maternal override of the father's genome in utero. And it's in humans, we have a large brain, which I think we'll hear about later, and it's part of our the specifics of being human. But this has created a conundrum, because when we stood upright, we still need to get that head through the pelvis of the mother. And there is actually a very close match between the size of the fetal head and the size of the mother's pelvis. And this originates through this constraint of growth by the mother that operates in utero. And researchers in Oxford shown that actually this constraint of growth operates
in normal human pregnancies, and it is only in extreme circumstances when the constraint is relaxed. So this constraint, does it really matter? Are the tangible examples of how this might predispose to ill health later on? And actually, in rodents, it is remarkably easy to produce a couch potato offspring, which weighs a kilo at birth rather than just a few hundred grams, simply by undernourishing the mother during gestation. And that tricks the appetite center of the unborn rat to think that it must eat whenever there's food available because it's going to be born into an environment with little food. And it jeopardizes the muscle development of the offspring because they don't need muscles to survive in utero. So they don't exercise and they become overweight like this. So do these sort of thoughts really matter in humans? Well, arrayed on this slide is the entire population of Austria. And the country has sadly been subject to 3 famines over the last century or so, each coinciding with wartime. And those are the grey bars on this slide. And if you array the whole population according to their year of birth and their likelihood of having type 2 diabetes in adulthood, after each of the wartime famines, you see a peak, you see an excess of individuals with type 2 diabetes. So these are the individuals whose appetite centers are set, whose metabolism is set in a way that is not healthy for their later environment. So we went through a period of following up large numbers of individuals whose birth records we could access around the world, and found that a whole range of common human health conditions and other physiological elements were related to the early environment, and these are set out on the slide here. There was still a lot of skepticism that this developmental origin of health and disease was real. And it was only when it was coupled with experimental studies in animals that people started to believe that it was a real phenomenon. So the question is, what are the drivers? And in animals, undernutrition, stress, and overnutrition, obesity were major drivers. And it was clear that it was actually not just mother to offspring, or indeed father to offspring, but it actually operated over several generations with effects that lasted into the grand offspring. And the mechanism initially was unclear, but it's now become clear that it is held, the memory is held in so-called epigenetic processes. So our development, each of us in this room here, and indeed the development of plants, is orchestrated by reactions that switch our genetic material, our DNA, on and off at strategic times and locations. And we use these epigenetic processes to adapt our development to the early life environment. One of the examples as an amateur entomologist that I like is the honeybee. And here, a nutritional change, so feeding royal jelly to the larvae for 6 days rather than the usual 3 days, permanently changes the adult offspring such that they become a queen rather than a worker bee. And the precise molecular mechanisms that underpin this are now intricately identified, and they involve these epigenetic processes. So if you think about it, each of us in this room has over 3 billion letters in our DNA sequence. And each of those DNA molecules, it's 2 meters long, and it's closely wrapped within each of our cells.
and only a tiny proportion of that directly codes for proteins. But most of the DNA is actually regulatory DNA. It turns dimmer switches that turns genes up or down, on or off. And the reason why one cell is a hair cell, another cell is an eye cell, another cell is a kidney cell is because of epigenetics. So it doesn't change the DNA sequence, but it does alter the packaging of this long strand of DNA within our cells. And it's particularly the chemical alteration of that, the addition of a methyl group, where a cytosine sits next to a guanosine, CPG sites as they're called, together with chemical changes in the proteins around which we wrap the DNA, and so-called non-coding RNA molecules, which switch the DNA on and off. So during the so-called first 1,000 days, from fertilization to 2 years of life, it's now known that the environment does have lasting effects on our health and well-being, not just as infants and children, but into adulthood and later life. And this affects our economic productivity, our work sickness absence, our mental health, whole facets of who we are as humans. And epigenetic processes underlie this. So some more practical examples. So this is a map of obesity in recent years. You may see Chile there with, sadly, rather high rates of obesity. And that begs the question of why. Is it simply about affluence in adulthood, etc.? What was found was that during the COVID pandemic, there was a sharp rise in obesity. Well, people were less physically active, their diets changed, their stress levels went up. Is that all of it? Is there more to it? Well, in the UK, we have national monitoring systems for childhood obesity, and that is analysed not just as a broad group, but it's analysed by disparities, levels of deprivation. And sadly, this is a bad picture in the UK. The disparities in childhood obesity are ever widening, and a gap of almost 10 points back in 2007, but now 17 points in the most recent year. There was a sharp rise in childhood obesity during COVID, which almost went back to where it would have been otherwise. But this is an inexorably widening gap. And it is not just about the current childhood environment. It is about a child's resilience and their susceptibility to that environment. And we actually quantified the economic costs of even the COVID-associated blip, because what was found was that in the older children, their levels of physical activity in their diets did not revert completely on relief of the lockdowns and all the rest of it. But the economic costs are really substantial, and they will bankrupt countries even like the UK if we do nothing about it. Almost £9 billion per year cost of that COVID-associated rise alone. So why are we losing this war, not just in the UK, but globally against obesity? And the thought is that we intervene too late, and that some of the processes that lead to obesity are actually set during development, preconception, pregnancy, infancy, and early toddlerhood. And the scientific community has been defining the mechanisms through which they operate and the consequences for childhood obesity and later disease afterwards.
One early example that indicated that our thinking needed to be changed came from follow-up studies of something called the Dutch hunger winter famine. So during the Second World War, a large area of Western Holland experienced severe famine. And mothers who were pregnant at that time had boys and girls, and when they went into military service, the boys were assessed for their level of obesity. And what was found was that if the boy was in the womb in the second trimester of pregnancy and exposed to the famine, they had twice the rates of obesity in their later 20s. So 50 years, but we had forgotten this largely and not acted upon it. So we started doing a series of studies to identify, well, what were the early life risk factors for obesity? So one side of this is in the UK, another slide is where I work in Singapore. And we quantified a number of risk factors: having a mother living with overweight, obesity, excess weight gain in pregnancy, low vitamin D status, smoking in pregnancy, things like that. And the risk factors were substantial. So in the UK, we quantified a 4-fold increase in risk. And in Singapore, where we had more information on the mother's blood sugar levels in pregnancy, which sugar floods across the placenta to the baby and gets laid down in fat, there was a more than 10-fold increased risk of obesity. Cigarette smoking is associated with a 2-fold increased risk of lung cancer. So these are substantial risks that we were seeing. We went on to identify the epigenetic marks in the umbilical cord tissue at birth that predisposed to obesity in childhood. And actually measuring these, we found that just one single mark could explain a quarter of the differences between children in their later risks of obesity. So all this got fed into the international systems, including the World Health Organization push to really seek to end childhood obesity. And of course, that push has not succeeded, but for the first time it did incorporate recognition of the importance of preconception and pregnancy care. It's not just fat and obesity that is related to early development. Bone and muscle are as well. And we found that there were particular effects of vitamin D status of the mother during pregnancy. In fact, there's been various epidemics of vitamin D insufficiency in populations. The first associated with the Industrial Revolution, when girls and young women went into factories. And the second, more recently, associated with office working, where there was a push for women to go into work. But these have lowered our exposure to sunlight, and these have led to greater effects on a higher prevalence of vitamin D insufficiency. And this has lasting effects on the baby's bone development. And we can see those already as early as 19 weeks of pregnancy. When we look at the shape of the femur bone, the thigh bone of the baby, we see rickets-like changes. And when we follow up the children 9 years later, they have bones that are less strong and more prone to fracture throughout their lifetime. And we've gone on to do randomized trials of supplementing vitamin D status in pregnancy. The pointer's not working, but we increase the mother's vitamin D status, we increase the bone strength of the babies born in the winter, we change the epigenetic marker of the baby's bone, and when we followed up the children through childhood, in fact, the effects on improving their bone have got stronger rather than weaker over time. It's not just bone, muscle, fat, the components that make it up. Our brains are affected by early developments before and after birth.
And I'm rather ashamed to show this slide, which is of iodine deficiency in Europe. And the UK is one of the worst places for iodine deficiency in Europe. And that is because of something that we call the nanny state, where the politicians have been convinced that we should not put iodine in the salt that we eat. So just about every other country in Europe has mandatory iodization of salt. That doesn't occur in the UK. And a consequence of that is that almost 1 in 10 of our population is frankly deficient in iodine during pregnancy. And that has consequences for the intellectual development and ability to learn of the children, such that their IQ is 6 or 7 IQ points lower in childhood. And this, of course, has societal and economic impact. And, our politicians in the UK are very exercised by a productivity gap. But actually, the causes of that are early in development in significant part, and we still are failing to act on these. So these economic consequences of impaired early development have been studied by Jim Heckman and colleagues from Chicago, and we've worked with the team there on this. And the clear evidence from econometric analysis is that investment in human capital antenatally and preschool is a smart investment. And the earlier the investment, the greater the return on investment. And in the UK, we brought these together in a report for government on prioritising early childhood and set out the evidence that there is a 13% per year, every year, for 40 plus years return on investment in the early years. And really, societies need to invest in development of the next generation if they're going to flourish going forwards. Traditionally, investment has focused on school children and preschool children, and there are programs that undoubtedly can have impact. So the Roots of Empathy is a program that originated in Canada as an anti-bullying program, but it actually has impact on socio-emotional development, which is protective against mental ill health. In the UK, we've had a program which was stopped by one of the recent governments called Sure Start, which was a preschool program. And this, again, had lasting impacts, not just on hospital attendance, but on later educational attainment. Why we've stopped it, I just don't know. Austerity. Not smart austerity, in my view. But actually, the earlier you start, the greater the return on investment. This has been recognized in California, and we link with the Surgeon General of California, where they've put in place Strong Start and Beyond. The best investment is to ensure the health of the newborn, is to ensure the health of the mother. And to that I would actually add, and the father, with shared responsibility for pregnancy and parenthood. We now know that there are powerful biological effects that come through the father, but you've really got to have this shared responsibility going forwards. And in fact, our big push in the UK now is to put in place a system of preconception, before the baby is even conceived, care and support. And some years ago, we wrote a series for the main medical journal, The Lancet,
setting out the evidence that this is a special opportunity for intervention. We have no system for preconception health and care in the UK, and there are very few societies worldwide, the Netherlands, Sri Lanka, that have such a system. But it is a powerful opportunity. And you can define this in various ways, biological, individual, public health, but it's not just the immediate days before conception. It really goes back over the life course of individuals. And it's about preparing for pregnancy and parenthood. And this is actually more common than people imagine. The medical constituency has not really recognized it before. And there's a compelling case for it, because we know that interventions to try and improve human development that start in pregnancy actually have relatively modest impact. And in that same Lancet series, we set out the evidence from biology that maternal obesity and overnutrition, undernutrition, assistive reproductive techniques, and influences from the father can all change the phenotype, the size, shape, metabolism, life chances of the offspring, and set out the detail for that. Fathers are neglected in all of this, and shared responsibility really needs to come from that biological understanding of the effects that are passed through epigenetic processes on the sperm and the seminal fluid, and that's only just now starting to be identified. It used to be thought that all the environmental information from the father was wiped and non-contributory. That is plain simply wrong. We know it's wrong in mice, and we now know it's wrong in humans, quite apart from the social support of mothers who are pregnant or looking after young children. They're very important and go together, sorry. Oh dear, what have I done? So that has led us to what we call a life course approach, from preconception to preventing so-called non-communicable, non-infectious diseases. It's a complex side, but on the vertical axis is our risk of heart disease, diabetes, things like that. And on the horizontal axis is getting older, life course. And we know that without intervention, sadly, there is an exponential increase in the risk of these conditions as we grow older. But there is now evidence that that trajectory of risk can be reset during development to a lower risk, such that we are more resilient to the challenges. And what's emerging is this understanding that the child and adolescent in green here are a very important opportunity to set health for the next generation. So the World Health Organization recognized this in a report that came out last year, and they set out the economic costs of inaction. And inaction is actually what is happening in the world. And the world simply cannot afford inaction. And there are fantastic examples of good investments. I mean, these make sense for economies, they make sense for societies, and they certainly make sense for individuals. So we're just working with The Lancet to publish a new series on preconception health and care, and this comes from that, so be grateful if it's not shared on. But the thought is actually an individual's capacity to support the next generation originates in part when that individual themselves was in utero 20 or so years ago. It's dependent on nurturing care. It's a course that has biomedical determinants. Education is a key part of our capacity to support the development of the next generation. Community and social, economic, neighbourhood factors. And the health and care system, it contributes, but it is these wider determinants which are more important in human development, girls, boys, and future parents. So that's
a description of the problem. So where are the solutions? Well, one possible solution that we've had ongoing in Southampton, UK for the last 10 years is an educational intervention, working with schools, not doing things to schools, but working with schools, LifeLab. And this is about engendering science, scientific and health literacy. And to date, we've had around 18,000 13, 14-year-olds go through the programme, large numbers of teachers, and we're developing a programme for younger children, aged 5 to 10 years, 6,000 or so there. We've done this as a cluster randomised trial, Me, My Health and My Children's Health. It's about hands-on science which brings to life the science behind the health messages. And we found that it had a lasting effect on health literacy. The teenagers considered their health behaviours more critically, even a year later, and it actually increased their exam performance. So educational initiatives can matter if they are really co-designed with educationalists. And we've started developing a spiral of interactions. Change the beginning and you change the whole story of human development and human potential. So this combines educational materials, professional development for teachers, peer-to-peer support program, and work experience developing talent. So these programs are possible at scale for all individuals. And we've developed something we call a UK Preconception Partnership, a group of 200 people from all walks of life committed to developing a vision in which preparing for healthy pregnancy and parenthood is a routine part of life, such that health and well-being before pregnancy can be open to all families. And the thought is that this actually can halt the transmission across generation of disparities in life chances and human potential, with better cognitive and health trajectories for the entirety of individuals' lives. And there is a big problem to address. We've worked with data systems that have their health data of entire populations in the UK. And we find that actually 90%, 9 in 10 women have risk factors before conception for a poor outcome for their pregnancies and their offspring. So there is a critical need to develop something. And we're working with the political establishment, Parliament, to actually set out that this is the only way to tackle what are serious disparities in the outcomes for pregnancy according to ethnicity and level of deprivation in our country. Can you actually make a difference? Well, this randomised control trial that I led with Singapore and New Zealand half killed me because it was such a massive undertaking to take. But we tried a nutritional supplement pre-conception and in pregnancy to see if we could change the outcomes in just over 1,700 women across the 3 countries. What we found was that 9 in 10 women had low or marginal status for vitamins, for ordinary B vitamins, vitamin D, when they were trying to conceive, and it actually made the front page of one of our newspapers. It's the only time when something even vaguely related to me has been sat next to one of our royals, so I'm rather proud of this picture. But the point was that it is extremely common for individuals in developing and developed societies to be deficient in these micronutrients, vitamins and minerals. And this figure is only likely to get worse as we inexorably move towards more plant-based diets, because many of the vitamins and minerals are primarily found in meat-based products or in milk. So what were the results on the outcomes for the offspring? So we improved the vitamin status, not a surprise.
We didn't change the birth weight of the offspring with this micronutrient intervention, but we did support conception, and we halved the rate of preterm delivery and halved the rate of major blood loss in pregnancy, which is the commonest cause of death in pregnancy worldwide. And for the offspring, even though the intervention stopped at birth, we changed the levels of vitamins in the breast milk of the mothers who were supplemented, and we halved the rate of obesity in the children aged 2 years. And we've just gone on to follow up at age 6 to 7 years, and the effect size on preventing obesity is actually got larger, not smaller. So we've just been charged by the government as part of a £50 million, $60 million US initiative to develop a blueprint for preconception health and care in the UK. And there are moves to do this worldwide. And the thought is that actually we can improve human development so long as we invest in working with prospective mothers and fathers, girls and boys in their formative years. So my last slide. Preconception, diet, nutrition, body fatness, metabolism, lifestyle can indeed have lasting effects on development, on our body composition, fat, muscle, bone, on our metabolism. Allergy I haven't had time to talk about, but this is also part of asthma and eczema, and on neurobehavioral outcomes, ability to learn, mental health, etc. Epigenetic processes, these hold the memory of our early development and experiences. But there are important research gaps. One relates to the role of fathers, which needs to be much more recognized. And in many healthcare systems, fathers are actually almost excluded from the sort of processes. And in many societies, the rise in misogyny is actually having a very adverse effect on development of the next generation. We need to optimize these things at scale and utilize the opportunity that is out there. I hope that's been of interest. Thank you. Muchas gracias, Keith. Ahora corresponde presentar a nuestro siguiente expositor, Francisco Boitis. Es neurocientífico, doctor en neurociencia de la Universidad de California, profesor de la Universidad Católica de Chile y director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la misma universidad. Bienvenido, Francisco, y por favor, demos la bienvenida al profesor Boitis. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias, Klaus, Pablo y el rector, por supuesto, por esta tremenda conferencia que estamos participando todos aquí. Ayer partimos en Concepción, fue realmente una puesta en escena magnífica y esperemos que hoy día que sea igual. Bueno, nuestra charla tiene que ver con un aspecto del funcionamiento del cerebro que no es, digamos, es un campo que se ha abierto hace pocos años. Normalmente nosotros cuando concebimos el cerebro lo concebimos resolviendo problemas, ¿no es cierto? Somos inteligentes, la inteligencia tiene que ver con resolver problemas. Pero hay un aspecto que es en el cual pasamos la mayor parte de nuestros días, que es que cuando no estamos resolviendo problemas, cuando estamos sencillamente pensando y divagando. Y esto les voy a mostrar una línea de investigación que se ha ido formando en torno a esta actividad, que es una actividad a pesar de ser el reposo, que tiene que ver con cómo organizamos nuestra mente. ¿Cómo paso la diapo aquí?
Aquí está. Ya, perfecto. A ver ahí, ya. Entonces, la charla va a estar organizada en estos 3 puntos. Primero, el cerebro en reposo, que vamos a hablar un poco las generalidades de esto. Después vamos a hablar de otra característica humana que es notable, que es el lenguaje y la mente humana. Y ahí vamos a pasar ya a la investigación un poquito más dura, que tiene que ver con las investigaciones que estamos haciendo nosotros y otra gente más, ¿no es cierto?, en registrar la actividad cerebral del cerebro, pero en su propio interior. Y también a través de esto ya nos vamos a pasar a una parte que ya va a ser menos básica y va a ser más tecnológica. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías que están surgiendo, de la fusión humano-máquina y, por supuesto, al final vamos a terminar con una cosa un poquito más grandiosa que tiene que ver con el futuro de la mente. Lo que ustedes ven aquí es una reconstrucción tridimensional de varios cerebros, y los puntitos que ustedes ven son electrodos que han sido puestos en distintos pacientes en la superficie de la corteza, mientras se preparan para una cirugía por epilepsia severa, de lo que vamos a hablar. Ya. Entonces vamos a partir con este caballero, William James. Es uno de los padres de la psicología moderna, William James, y tiene una frase que es tremendamente importante para lo que vamos a decir, que es él dice, decir que todo pensamiento humano es esencialmente de 2 tipos, razonamiento por un lado, ¿no es cierto?, y por otro lado, narrativo, descriptivo o contemplativo. Es decir, lo que todos nosotros sabemos. O sea, nosotros tenemos claro que tenemos estos 2 modos de funcionamiento, ¿no es cierto? Y aquí al otro lado tenemos un cuadro de Camilo Mori, que es la viajera. Ustedes la ven, la señora que básicamente está en un tren, dejó de leer, ¿no es cierto? Y ¿qué está haciendo? Está pensando, ¿no es cierto? Precisamente su cerebro está en una situación que podríamos llamar de reposo, ¿no es cierto? Y siguiendo vamos a recordar me imagino que todos ustedes los conocen, Humberto Maturana y Francisco Varela. Fueron mis tutores de tesis también hace muchos años, pero quiero recordar también una frase importante de ellos, que el sistema nervioso es un sistema cerrado, constantemente activo, donde toda actividad neuronal genera nueva actividad neuronal. O sea, esto es un bucle. Está constantemente dándose vueltas, es una actividad reverberante. Descansemos, durmamos, lo que sea, está siempre dando vueltas el cerebro. Y este es el énfasis que quiero dar. Pero antes de entrar en el tema del cerebro en reposo, quiero mostrarles este pequeño órgano que hay en el cerebro, que es el hipocampo. Aquí déjenme ver si puedo hacer puntear. Tengo puntero, ¿no? No aparece, a ver, bueno, no importa. El hipocampo, que ustedes lo ven allá en verde, ¿no es cierto?, es una estructura cerebral que está localizada profundamente en el cerebro y que es esencial para la adquisición de nuevas memorias. Este caballero que ustedes ven aquí, Henry Mollison, es uno de los pacientes más famosos de la neurología. Él tuvo un accidente más o menos a la adolescencia, de un accidente en bicicleta, se golpeó en la cabeza y este golpe le produjo epilepsias muy severas. Entonces decidieron operarlo y en una cirugía que era revolucionaria en ese momento, William Beecher decidió sacarle el hipocampo, porque digamos las epilepsias normalmente se localizan en el lóbulo temporal donde está el hipocampo. Y de hecho ustedes ven allá el cerebro de HM, ven esas marcas, precisamente le eliminaron el hipocampo bilateralmente, se quedó sin hipocampo este caballero, Y después, cuando se recuperó, él funcionó bastante normalmente, pero tenía un pequeño gran problema. Él no tenía problemas en recordar eventos pasados antes de la cirugía. O sea, su memoria de largo plazo estaba intacta. Y su memoria de corto plazo también estaba intacta. Él podía sostener una conversación con alguien y todo mientras tuviera lo que estaba haciendo en mente.
pero en el momento que él se distraía, se le olvidaba todo lo que había estado haciendo. ¿Ok? Él no podía pasar estas memorias de corto plazo a memorias de largo plazo. Y es un fenómeno que hoy día se llama la consolidación de la memoria, ¿no es cierto? Cuando uno está, ¿no es cierto?, metido en alguna situación y está muy atento y tiene todo esto aquí en la televisión interna, ¿no es cierto? Bueno, esta televisión interna tiene que ser pasada a través de algún mecanismo que vamos a ver a una memoria duradera. Y el hipocampo es la estructura que está involucrada en este proceso. Este caballero que ustedes ven acá, John O'Keefe, se ganó el premio Nobel precisamente estudiando cómo el hipocampo hacía esto. ¿Ok? Y lo hizo estudiando ratitas que tenían que recorrer un laberinto y tenían que aprenderse el laberinto, ¿no es cierto? Digamos, por dónde realizar la trayectoria para llegar al otro lado. El laberinto acá está esquematizado en una línea recta, pero para el caso da lo mismo. Y ustedes ven que arriba hay unas neuronas, ¿no es cierto? Estas neuronas, O'Keefe mostró que estas neuronas son del hipocampo. O'Keefe mostró que estas neuronas se activaban en secuencia a medida que el ratón recorría el laberinto. ¿Ok? Entonces había unas neuronas que se activaban, por ejemplo, al principio del laberinto, otras a medio camino y otras al final. ¿Ok? Entonces las llamó células de lugar, place cells. Porque la neurona, por así decirlo, reconoce el lugar del laberinto donde está el animal. ¿Ok? Lo más interesante de todo esto fue que después de recorrer el laberinto, seguían registrando la actividad de las neuronas en el ratón. Estos ratones, cuando descansaban o cuando dormían, se les activaba nuevamente el hipocampo en el reposo. ¿Ok? Y como ustedes ven, se activaban en la secuencia que había ocurrido durante el trayecto del laberinto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Están rebobinando, por así decirlo, replaying la actividad o las experiencias vividas en el laberinto. Y O'Keefe mostró que este proceso de replay era esencial para la consolidación de las memorias. El hipocampo entonces lo que hace es registrar lo que ha pasado, por ejemplo, en el día y después le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas cuando estamos descansando. Y eso es lo que hacemos nosotros, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Que empezamos a pensar, ¿no es cierto?, en las cosas que han pasado y qué sé yo. Y ese proceso es esencial para que las memorias se transformen en memorias de largo plazo. ¿Ok? Esta actividad del replay ocurre también o sea, se puede distinguir porque ocurre en una actividad electrofisiológica, una actividad de muy alta frecuencia que se llama Sharp Wave Ripples, que están ahí marcados. Entonces lo que quiero que se acuerden ahora es del replay, ¿no es cierto?, que es este rebobinado de las experiencias, y de los ripples, que es básicamente la actividad electrofisiológica que lo identifica el proceso del replay. Pero no solo hay células del lugar, también hay otro tipo de células en el hipocampo que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, hay células que reconocen personas. ¿Okay? Aquí está la Jennifer Aniston cell. Básicamente, esta neurona reconocía a la Jennifer Aniston en cualquier posición, o sea, era la Jennifer Aniston. La Halle Berry no le gustaba mucho, tampoco le gustaba la Julia Roberts, no, ella era para la Jennifer Aniston. ¿Ok? Son células que reconocen personas. Y esto se ha llegado más allá, se habla ahora de las concept cells, de las células de concepto, que por ejemplo cuando uno ve una casa, o cuando son células que reconocen casa en cualquiera de sus expresiones, ¿me entienden? Es el concepto abstracto de la casa, lo que está representado en este hipocampo. Ahora, es súper importante saber que el hipocampo no es el que guarda las memorias. ¿Okay? Las memorias están localizadas en la corteza cerebral. Y el hipocampo lo que hace es activar las memorias de la corteza cerebral. Es como que tuviera una etiqueta de estas memorias y básicamente lo que hace es como un director de orquesta. La orquesta es la corteza cerebral, el director de orquesta es el hipocampo.
dice qué instrumentos se van a, o qué circuitos se van a activar en cada momento. Y de hecho, este diagrama que ustedes tienen a su izquierda muestra abajo estos mecanismos de ripples que ocurren en el hipocampo y cómo se propagan. Hacia arriba está la corteza cerebral, ¿no es cierto?, en verde y en amarillo, cómo estos ripples se propagan hacia la corteza cerebral, activando estas memorias durante el reposo. ¿Ok? Vamos a seguir nomás. El otro hito importante en todo este estudio del reposo tiene que ver con una investigación hecha por este caballero, Marcus Reichle. Marcus Reichle fue un iluminado, el que planteó este problema que les dije al principio de la conferencia, ¿no es cierto? Él dijo, ¿por qué en neurociencia cognitiva están todos estudiando al cerebro cuando resuelve problemas? Cuando el cerebro está activo constantemente. Entonces, él lo que hizo fue contrastar la actividad del cerebro de mucha gente en condiciones en que tenían que resolver tareas versus condiciones en que sencillamente la persona tenía que quedarse tranquila sin hacer nada, entre comillas, pero obviamente estaba pensando. ¿Okay? Esto lo hizo a través de una técnica que es la resonancia magnética funcional, que permite medir la actividad del cerebro en una persona sin tener que meter electrodos ni nada por el estilo. Y lo que él encontró fueron dos grandes redes. ¿Okay? Una de las redes era la red ejecutiva, que está en verde y rojo, o sea, perdón, en amarillo y rojo. Esta es la red que se prende cuando la persona tiene que resolver una tarea, ya sea una tarea de atención, una tarea lingüística, una tarea de memoria, una tarea perceptual. Esta es la red ejecutiva, la que nos ayuda a resolver problemas. ¿Okay? Pero también encontró esta otra red que está en verde con azul, que era la red que él la llamó la red por defecto, que es una red que se activa cuando las personas están despiertas, pero sin realizar ninguna tarea externa. ¿Okay? Entonces, de hecho, se demostró que estas redes están asociadas, esta red por defecto está asociada a la introspección, a fenómenos que hoy día los psiquiatras llaman como mentalización, lo que se llama el mind wandering, que es básicamente divagamiento mental, ¿no es cierto? El overthinking, cuando le damos vuelta y vuelta y vuelta a cosas que a todos ustedes les ha pasado, ¿no es cierto? A mí nunca me pasa eso. Y por último, con el habla interna también. Vamos a entrar más adelante en este tema, que es cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. ¿Ok? Lo que quiero también enfatizar es que no es que la red por defecto se active cuando estamos en reposo y la ejecutiva se apague. Están las dos siempre prendidas e interactúan entre sí, pero están oscilando alternadamente. ¿Okay? Una aumenta su actividad, la otra la disminuye y la otra y así. Entonces es un balance y ese balance no tiene nada de malo, al contrario, es esencial para la conducta apropiada, ¿no es cierto? Este es un modelo que hicimos junto con Jimena Carrasco, que está aquí, que fue una de los autores del trabajo, ¿no es cierto? Donde DMN es la red por defecto, aquí a la izquierda, DAN es la red ejecutiva, y básicamente, además hay otras redes que no vamos a hablar ahora, pero lo que mostramos aquí es que es un sistema de interacciones, una red general, ¿no es cierto?, que involucra a todas estas subredes, por así decirlo, pero es el balance y la actividad correlativa de todas estas regiones cerebrales lo que nos permite, ¿no es cierto?, un estado mental en buenas condiciones. De hecho, las alteraciones de esta red por defecto, que es como un nodo súper importante porque es como un regulador de todos estos balances, está asociado a los trastornos por déficit atencional, al trastorno del espectro autista, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo y Alzheimer. O sea, es un elemento muy importante de la estructura de nuestros procesos mentales. Pero, ¿qué hace esta red por defecto
en los animales, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos viendo que esta red tiene que ver con la introspección, los animales hacen introspección. Bueno, Francesco Battaglia se preguntó esto, ¿qué pasa con la red por defecto en animales? ¿Okay? Y básicamente lo que él observó es que la red por defecto está asociada a esta actividad que vimos del hipocampo, a esta actividad del replay. ¿Okay? La red por defecto recoge la actividad del replay y la propaga al resto de la corteza. En el fondo es como una bisagra entre el hipocampo y la corteza. ¿Okay? Y cuando las memorias se hacen duraderas, acuérdense que el hipocampo es esencial para traspasar la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, pero cuando una memoria se hace duradera, puede ser reactivada desde la red por defecto, ya no necesita el hipocampo. ¿Okay? Puede ser reactivada desde la propia red por defecto. Y eso es lo que hace la mayoría de nuestra experiencia mental. Estamos siempre dándole vuelta a la cosa y es nuestra red por defecto la que nos mete en estos enganches que a veces pueden no ser demasiado positivos, pero también están asociados a la creatividad, al bienestar y a un montón de otras cosas. Lo que tenemos distinto del resto de los animales, porque todos estos procesos ocurren, tal como les dije, en animales también, es que tenemos lenguaje. Nosotros tenemos lenguaje. El lenguaje fue una de las tremendas invenciones junto con el uso de herramientas de nuestra especie. Eso es lo que ha cambiado la historia de nuestra especie en forma realmente exponencial. Y el lenguaje se basa en un circuito, ¿no es cierto?, que ahí está más o menos dibujado al lado derecho de ustedes, ¿no es cierto? Un circuito que es un poco complicado. Nosotros con Ricardo García, años atrás, hicimos el primer modelo de este circuito y lo homologamos con circuitos que habían en el mono. Y propusimos, de hecho, esa idea, el 95 me parece, donde dijimos, las redes, o sea, el lenguaje no es una cuestión que haya aparecido de la nada. El lenguaje, las redes que están involucradas en el lenguaje derivan de circuitos que ya existen en los primates. ¿Okay? Entonces era como un argumento evolutivo a favor del lenguaje, sobre todo en esos tiempos en que estaba Noam Chomsky, por ejemplo, que su argumento fundamental es que el lenguaje es esencialmente distinto de cualquier otra función cognitiva y no hay nada parecido al lenguaje en los animales. Entonces este fue un argumento diciendo, bueno, tenemos una continuidad con las otras especies. Pero lo importante del lenguaje, como dice Yuval Harari, ¿no es cierto?, nos permite organizar sociedades, hablar del mundo, construir una realidad colectiva. Pero también, y este es el lado B del lenguaje, es que nos empezamos a hablar a nosotros mismos. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Este caballero es Lev Vygotsky, otro psicólogo espectacular también. Él se dedicó a estudiar precisamente cómo es que los niños empiezan a hablarse a sí mismos. Él se dio cuenta de que un niño, digamos, alrededor de los 7 años, alrededor de los 5 años empieza con lo que se llama el self-speech, a hablarse a sí mismo, pero externamente, ¿no es cierto? Se da instrucciones para hacer cosas, repite cosas que le dicen los grandes, etc. Pero alrededor de los 7 años, esto se transforma en un habla interna. O sea, el autohabla o self-speech se internaliza y pasa a ser parte de la mente del niño. ¿Ok? Entonces, este habla interna es fundamental para darle estructura a la mente humana. ¿Se dan cuenta? El niño empieza a generar una narrativa acerca de sí mismo y acerca del mundo a través del habla interna. ¿Ok? De hecho, permite además esta habla interna generar una cosa que nos da la identidad a cada uno, es nuestra memoria autobiográfica, ¿no es cierto? Que sabemos quiénes somos, ¿no es cierto? Nuestra historia, sabemos que estudiamos dónde, todo eso es posible gracias a este habla interna que nos está comunicando todo el tiempo. Ahora, hay alteraciones en el habla interna también. Como les decía, hay veces que rumiamos demasiado las cosas, ¿no es cierto? Y nuevamente vean
déficit atencional, trastorno autista, esquizofrenia, bipolaridad, etc. Las mismas condiciones que uno ve, que están asociadas también a mal funcionamiento de la red por defecto. De hecho, uno puede distinguir en general 3 tipos de habla interna, ¿no es cierto? Un diálogo interno positivo, ¿no es cierto? Cuando uno quiere, no sé, hablar de las vacaciones o de lo que quiere hacer, el proyecto que quiero armar, qué sé yo. Uno negativo, que es cuando uno, por ejemplo, se siente culpable de algo, de haber hecho algo mal y empieza a darle vueltas o que no sirvo para nada. Y por último, el neutral, que es el que tiene que ver con, es fundamentalmente ejecutivo, es darse instrucciones a uno mismo para hacer cosas. Por ejemplo, los tenistas, por ejemplo, se hablan a sí mismos mientras están jugando. Es una manera de reforzar su conducta y sus estrategias. ¿Okay? Entonces, este habla interna tiene una similitud con esta red por defecto. Hay un link entre estas dos. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros perseguimos. Empezamos a estudiar en nuestro laboratorio. Y este es otro artículo, no es nuestro, pero este es un artículo usando resonancia magnética funcional, esta técnica que permite medir la actividad del cerebro en personas sin necesidad de entrar en el cerebro, o sea, cualquiera de nosotros nos podemos hacer una resonancia funcional. Y lo que muestra es precisamente una activación de las redes del lenguaje y de la red por defecto, una coactivación de estos dos fenómenos cuando la persona está metida en el habla interna. Otro elemento importante, estos ya son estudios hechos en pacientes quirúrgicos que se les abre una ventanita en el cerebro, ¿no es cierto? Y se les empiezan a poner electrodos, porque se necesita localizar, por ejemplo, el foco epiléptico para hacerle la neurocirugía. Entonces, estos pacientes a veces acceden a participar en experimentos, y en este experimento en particular lo que se hizo fue estudiar el habla interna. Vieron, háblese a sí mismo y veamos, digamos, si podemos registrar algún indicador de su habla interna en estos electrodos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Una región del cerebro que está marcada con la flecha naranja ya, que forma parte tanto de la red por defecto en la imagen de más a la izquierda, como de la red del lenguaje. Fue una de las regiones que llegó y fue mostrada como una signature, generaba una firma del habla interna. ¿Okay? Entonces, esta región puede ser, en nuestra hipótesis, puede ser también una interfase, ¿no es cierto?, entre los circuitos del lenguaje y esta red por defecto. ¿Ok? Bueno, esto sencillamente es el resumen de nuestra hipótesis, donde lo que proponemos es que precisamente en el niño, cuando el niño empieza, ¿no es cierto?, este proceso de habla interna, lo que ocurre es que se establece esta interconexión entre la red por defecto y la red del lenguaje. Se establece esta interconexión, entonces el lenguaje pasa a, por así decirlo, a alimentarse de los procesos de replay que ocurren en el cerebro. ¿Okay? Pasa a alimentarse de todas nuestras vivencias que tenemos, digamos, que estamos repitiendo mentalmente, pero en este momento empezamos a verbalizarla y a hacer una narrativa de todo esto. ¿Ok? Y entonces decidimos empezar a buscar los indicadores de este replay, que precisamente son los ripples. Aquí tenemos algunos ripples que hemos registrado en nuestro laboratorio. Les voy a explicar en las siguientes diapositivas cómo hacemos esto, pero este es un proyecto, esto es una noticia en desarrollo. En este momento estamos cazando los ripples en distintas condiciones mentales y viendo si acaso están asociados a fenómenos como el habla interna y otros más. Está Rodrigo Enríquez, que debe estar por aquí también, Pablo Fuentealba y un estudiante de doctorado, Javier Parada, que son los que estamos iniciando este proyecto. Si me invitan el próximo año, a lo mejor les puedo mostrar resultados.
Y ahora vamos a entrar a la parte ya más técnica, que es el cerebro profundo. Básicamente, como ahí ven ustedes, se abre una ventana en el cerebro y los cirujanos ponen electrodos en la superficie del cerebro para monitorear la cirugía que va a tener lugar eventualmente. Entonces aquí este es el setup de nuestro laboratorio. Ahí está Rodrigo Enríquez de blanco, Joaquín Herrero de negro, que es un estudiante de doctorado, y el paciente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el paciente tiene que estar resolviendo algunas tareas y nosotros estamos midiendo la actividad del cerebro mientras el paciente lo hace. Ahí está. Esta es una de las tareas que tenemos que hacer, que tienen que hacer los pacientes. Es una tarea súper aburrida. Se trata de que en una pantalla aparecen letras, Z, B, D, Q, y cada vez que aparece la letra el paciente tiene que apretar un botón. Todo eso, muy simple. Pero obviamente esto se automatiza y el sujeto se distrae. Para mantenerlo atento en la tarea, lo que se hace es que hay una letra, que en este caso es la F, que está marcada en verde, que cuando aparece la F hay que parar. Entonces uno está ahí, aparece la F y hay que parar. Los niños con déficit atencional les va súper mal en esta tarea en general. Es un elemento súper, no es diagnóstico, pero es indicador. Entonces, mientras los pacientes estaban haciendo esto, de repente la barra roja que aparece allá es la Task Sampling Question, que básicamente se interrumpía la tarea en un momento que, por supuesto, la persona no sabía cuándo se iba a interrumpir, y le preguntamos, ¿en qué estaba su mente antes de esto? Entonces, la alternativa estaba on task, estaba concentrado en la tarea, estaba off task, me había distraído o me había quedado dormido. Y Joaquín Herrero, acaba de terminar su tesis, estamos preparando la publicación de él ahora. Básicamente lo que observó es que estos momentos de distracción están asociados a una actividad inhibitoria generalizada del cerebro, pero que está comandada por la red por defecto. O sea, la red por defecto es como la que manda la señal de esta inhibición generalizada. Otra tarea que estamos haciendo también, otro experimento que estamos haciendo, tiene que ver con un segundo elemento del aprendizaje que es tremendamente importante, es la detección de errores. Aprendemos con los errores, ¿no es cierto? Entonces, el error es un elemento fundamental que tiene que ser registrado por el cerebro. Entonces, aquí los pacientes lo que tenían que hacer es una tarea de apuestas. Tenían que hacer apuestas donde podían perder o ganar. Y medimos la actividad en estas regiones del cerebro, sobre todo en la región entorrinal, que es una región que es parte del hipocampo. Parte de la región del hipocampo. Y lo que encontramos, ustedes no sé si alcanzan a ver ahí, pero hay una línea roja, ¿no es cierto?, que aumenta. Esas son respuestas, son electrodos que responden a la señal de error. Cuando la persona se equivoca, se activa este electrodo. Y esta actividad la registramos en la corteza entorrinal y estamos viendo, todavía estamos en los análisis de esto, pero aparentemente esta actividad, tal como el replay, se propaga, ¿no es cierto?, a distintas regiones. O sea, porque el error es como un episodio, es como una célula de lugar, es algo que uno recuerda y que le tiene que dar vueltas para que uno quede compenetrado con esto y esto pase a la memoria de largo plazo. Y ahora ya vamos a entrar ya a la parte más aplicada, por así decirlo, de todo esto, porque en paralelo con esto estamos trabajando con los neurocirujanos y los neurólogos en desarrollar herramientas o instrumentos que faciliten los procesos de cirugía. Por ejemplo, cuando se abre esta ventanita en el cerebro, una de las cosas que son esenciales es que el cirujano no puede tocar algunas regiones cerebrales que están involucradas en el lenguaje, en el control motor, etc. Entonces nosotros lo que hemos estado desarrollando es un localizador funcional, o sea, es un mapa pero es de las funciones, pero este mapa tiene la peculiaridad de que es hecho a medida, o sea, es para cada sujeto. Los neurocirujanos normalmente se basan en mapas genéricos,
¿ok? Nosotros estamos haciendo mapas personalizados para cada sujeto. De hecho, el año pasado nos ganamos el primer premio en el Congreso Mundial de Epilepsia en Dubái con este localizador funcional. Y ya pasamos a la siguiente parte que tiene que ver, ya aquí entramos en el futuro. Estas tecnologías, ¿qué aplicación tienen? ¿No es cierto? ¿Qué aplicación tiene esto de meterse en el cerebro de una persona y registrar su actividad, su habla interna, por ejemplo? Este es un paciente que sufrió un accidente en moto y quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Entonces le implantaron unos electrodos que están mostrados allá a la derecha de ustedes, en la corteza motora, ¿ok? Estos electrodos se comunican por Wi-Fi a un dispositivo que está en la mochila del sujeto que la lleva. Este dispositivo, a su vez, se conecta con la médula espinal, con electrodos localizados en la médula espinal del paciente. Y a través de esta comunicación se bypassea la lesión en el fondo de la médula espinal y el cerebro se puede comunicar con la región más posterior de la médula espinal y el paciente ha empezado a caminar, ¿okay? Está caminando. No digamos que camina normalmente, pero es un avance sustancial, ¿ok? Otro de los avances, y aquí volvemos al habla interna, son pacientes que tienen lo que se llama el síndrome de enclaustramiento. Son personas que, a pesar de mantener una lucidez mental y una conciencia, por una serie de razones, en general por lesiones que ocurren en el tronco cerebral, quedan incapaces de comunicarse. Entonces es una situación muy fregada, muy complicada, porque están plenamente conscientes, pero no tienen cómo interactuar, ¿no es cierto? Bueno, a ellos a esta paciente, por ejemplo, si vamos a pasar a la otra, que es más clara, pero es básicamente lo mismo. Este paciente, ustedes ven en la cabeza, tiene estos dos chips, ¿no es cierto?, puestos. Estos chips son hechos por la compañía de Elon Musk, de Neuralink. Y básicamente se registra en la corteza motora mientras el paciente piensa o habla internamente, genera su voz interna. ¿Ok? Hay una inteligencia artificial que toma esta señal y la transforma en una voz. ¿Ok? Y la persona puede hablar con su familia. En este caso ahora, incluso este algoritmo que está ahí, este algoritmo habla con la voz del propio paciente, porque en base a registros de su voz previa. ¿Ok? Y ahora en este momento están haciendo esto tenía un delay y ahora el delay es casi mínimo. O sea, la persona puede hablar así, casi como una conversación. ¿Ok? De hecho, esta es una de las cosas notables que podemos hacer con todo esto. Este es un experimento muy esquemático, pero básicamente lo que ocurre aquí es que una persona tiene que mirar una imagen, la jirafa, ¿ok? Después piensa en la imagen, cierra los ojos y piensa en la imagen. Se registra la actividad cerebral cuando la persona está pensando en la imagen. Esto lo toma una inteligencia artificial y lo transforma en una imagen, ¿ok? La siguiente es incluso más allá. La persona ve un video, se registra la actividad cerebral cuando la persona recuerda el video y la inteligencia artificial transforma ese video en un texto. ¿Ok? Algo que se vio lo transforma en un texto. Hay mucha gente que ha empezado a fantasear con esto, que ahora nos vamos a poder comunicar con los animales, entonces dicen, porque podemos llegar y precisamente transformar la actividad cerebral de ellos en un texto. Bueno, no sé, es ya más fantasía que otra cosa. Pero lo que les quiero mostrar es hasta dónde podemos llegar. O sea, esta cuestión, estamos en un periodo que es realmente privilegiado en la historia de la ciencia y de la tecnología. Podemos generar muchos cambios que pueden ser tremendamente positivos,
pero también tienen problemas, ¿no es cierto? Rafael Yuste, que es un neurocientífico español, ha planteado el problema de los neuroderechos, del problema de las neurotecnologías, los problemas éticos que conllevan las neurotecnologías. ¿Okay? Algunos de ellos son, por ejemplo, el problema de la privacidad, el problema de la agencia. Pueden hacer que uno tome decisiones sin ni siquiera saberlo. Uno puede inducir decisiones en otras personas. La identidad. Ahora, y hay otros más, la discriminación, el acceso a beneficios, etc. Pero estos mismos problemas ya los estamos viviendo ahora, a través, precisamente lo que decía al principio, a través del uso de los celulares. Los celulares saben más de nosotros que nosotros mismos muchas veces, ¿no es cierto? No el celular, pero los algoritmos. Entonces ya nos está pasando esto. Y estos son los problemas importantes de todas estas nuevas tecnologías. Y por último, entonces, empezamos a preguntarnos cómo vamos a evolucionar en el futuro. ¿Cómo vamos nuestra especie va a seguir evolucionando junto con las máquinas? Una de las cosas interesantes que se ha visto es que nuestros cerebros, que son, tal como ya les he dicho, son máquinas oscilatorias, ¿no es cierto? Están constantemente oscilando, se acoplan, ¿no es cierto?, estas oscilaciones se acoplan a distintos. Si escuchamos música, nuestra actividad cerebral se acopla al ritmo musical, ¿okay? Y a las melodías musicales. Si nosotros estamos conversando, por ejemplo, un paciente y un terapeuta, de hecho se establece una sincronía entre paciente y terapeuta en los ritmos cerebrales, y esta sincronía es un indicador del éxito de la terapia, noten. Es algo tremendamente notable. Pero también nuestros cerebros entran en sincronía con las pantallas, cuando estamos viendo una película o cuando estamos en el celular. Ocurre lo mismo. Nuestros cerebros entran en sincronía. Cuando estamos haciendo scrolling, ¿no es cierto? El cerebro se engancha. Y aquí se nos plantean un montón de preguntas que yo creo que están abiertas todavía y que tenemos que investigar para saber qué es lo que va a pasar. ¿En qué medida esta sincronización afecta los balances de las redes que les hablaba antes? ¿En qué medida afecta el propio habla interna? ¿En qué medida esta sincronización externa que estamos haciendo está interfiriendo con nuestras dinámicas internas? No lo sabemos todavía. Yo creo que hay una interferencia importante y vale la pena precisamente investigar en esto. Y por último, les quiero mostrar que ya hay investigaciones, en este caso, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, donde este es un estudio de UCL, de la University College en Londres, que muestran que, primero que nada, en la educación en Corea del Sur, la tecnología está metida, pero tremendamente metida, y está asociada a un rendimiento cognitivo muy alto, pero es un uso de la tecnología supervisado, que es muy importante. No es lo mismo la tecnología supervisada, ¿no es cierto?, que el niño que esté scrolling en el celular todo el día. No es lo mismo. Aquí en Chile el problema que tenemos es que hay un tremendo uso de la tecnología y ese uso no está supervisado, ¿ok? De todas maneras, igual hay ciertos problemas. Por ejemplo, en Corea del Sur había un aumento muy importante en la miopía de los niños, porque están pegados. Bueno, de hecho, la miopía, hay que decirlo también, los países con mayor lectura también muestran más incidencia de miopía. O sea, el hecho de leer ya aumenta la miopía. Pero bueno, eso es. Y yo creo que con esto terminamos. Les muestro el libro lo pueden bajar porque está Open Access en MIT Press. Y muy bien, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Francisco. Y para continuar, quiero presentarles a Jimena Carrasco, doctora Jimena Carrasco, médico cirujano, magíster en neurobiología y ciencias de la conducta, quien comentará las presentaciones de Keith y Francisco. Bienvenida, Jimena.
Bien. Hola. Escribí mi presentación porque suelo excederme en los tiempos, así que lo traje escrito, pero igual voy a salirme un poco del libreto y, bueno, en primer lugar, agradezco al comité organizador por haberme invitado a participar en este evento y agregar comentarios a las tan interesantes charlas, ¿cierto?, que acabamos de escuchar. Quiero mencionar que el doctor Francisco Aboitiz fue mi amigo y profesor en una importante etapa de mi formación, y con él hemos compartido una larga carrera de investigación en neurociencias. Por otra parte, estudiar algunos de los artículos en que ha participado el doctor Keith Godfrey reflejan el alto nivel de sus investigaciones. Y la verdad, como recibí un poco tarde la charla que tenía que comentar, me puse a estudiar sus artículos de antemano, y creo que voy a comentar algo en lo que no profundizó tanto, pero que me interesa principalmente. Intentaré complementar lo expuesto desde la mirada de mi lente personal, que es la neuropediatría, y en particular el neurodesarrollo. ¿Ok? Bien. Con eso. Primero comentaré la súper entretenida charla del doctor Aboitiz, ¿cierto? La mente en reposo. Y la pregunta es, ¿qué es la mente en reposo? Y él ha hecho énfasis, ¿cierto?, en la divagación mental, ¿cierto? Como dice ahí, la divagación mental de la que él nos habló es un fenómeno universal en el cual nuestra atención se aleja de una tarea en cuestión y se dirige hacia pensamientos que no están relacionados con la tarea. Puede ser no intencionada. A todos nos pasa que de pronto se nos va la mente. Bien. Y eso puede ser perturbador del funcionamiento mental. Eso le pasa mucho a las personas que tienen un trastorno por déficit de atención, y también les pasa a quienes están en un cuadro ansioso en que rumian pensamientos negativos en general. Pero también puede ser intencionada, y eso es un estado mental metacognitivo que puede dar lugar a creatividad, a la reflexión introspectiva y a escuchar nuestra voz interior, ¿cierto? El habla interna tan importante que ha enfatizado tanto el doctor Aboitiz. De hecho, curiosamente, se estima que pasamos hasta un 50% del tiempo que estamos despiertos en vagabundeo mental. ¿Okay? Por lo tanto, tal como el doctor Aboitiz me enseñó alguna vez, esto debe tener algún valor adaptativo, ¿cierto? Hasta 50% del tiempo estamos en eso. A mi entender, otro estado de reposo mental es el sueño. El acto de dormir, en que se suspende la conciencia, se reducen los sentidos y se suprime el movimiento voluntario. Se diferencia del estado de coma, en que es fácilmente reversible, ¿cierto? Nos pueden despertar. Y parece tan relevante para la sobrevivencia, dado que también ocupa más o menos un tercio de nuestra vida. Las funciones del sueño son múltiples, y aquí hay un esquema muy simple. Entre ellas, la regulación de conductas instintivas, plasticidad sináptica, procesos de consolidación de memoria, que el doctor Aboitiz mencionó, de algunas memorias, ¿cierto?, la regulación inmunológica y otras funciones. Y hay diversas relaciones entre el sueño y el sistema inmune. Una de ellas es que pareciera ser que facilita la memoria inmunológica, de manera totalmente análoga a cómo se consolidan las memorias declarativas, ¿okay?, hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, en este estudio muestran cómo dormir después de una vacunación contra la influenza aumenta tremendamente los niveles de anticuerpos que generamos. ¿Okay? Y también una función que se ha descubierto hace no tanto es que en ciertos estados del sueño, porque el sueño a su vez tiene distintos estados de actividad, se produce el barrido de la basura cerebral. Efectivamente, este estado de agotamiento, que es uno de los factores que nos llevan a dormir, tiene que ver con la acumulación de sustancias como la adenosina, como NADH, como radicales libres, etc. Y también el beta-amiloide, que es una
de las moléculas que pareciera responsable, al menos en parte, de la demencia de Alzheimer, el beta-amiloide. Y quisiera decir que existe una evidente amenaza al reposo mental actualmente, y que es el uso excesivo de pantallas. Y ahí pongo una foto de adolescentes en particular. Y qué bien que Francisco mencionó a los niños, más o menos a los 7 años. Yo tengo un nieto que acaba de cumplir 7 años y hasta ahora habla externamente, habla todo el día. Espero que aquí en adelante empiece a hablar más internamente. Bueno, la cosa es que este reposo mental es muy importante para el desarrollo de los niños y también para la construcción de identidad en el adolescente. El adolescente entra en mucha reflexión interna y resulta que cuando nosotros estamos en una sala de espera o vamos en el metro, qué sé yo, y nos fijamos qué está haciendo la gente alrededor, la gente se está llenando de contenidos externos. Ya no se da espacios para la meditación. Esos espacios que parece que son tremendamente necesarios para la creatividad, para la reflexión, para la construcción de identidad. Y se ha visto que esto tiene repercusiones. Bueno, ahí ven, no solamente el uso de pantallas es lo responsable, ¿cierto? También la alta demanda laboral, nuestros malos estilos de vida, el uso de medicamentos, etc. El no dormir correctamente no se repara, como todos creemos, con dormir harto el fin de semana, ¿ok? Se va produciendo una deuda de sueño que ya no es corregible, ¿ok? Y se produce daño a nivel de neuronas, a nivel de glías, y que eso no es recuperable. Y histológicamente, cuando se analizan cerebros de personas que han estado con privaciones crónicas de sueño, se empiezan a observar cambios que son muy similares a los que se observan histológicamente en cerebros de personas con Alzheimer, que han fallecido de Alzheimer. Bueno, y lógicamente el sueño, todo nuestro cuerpo duerme cuando dormimos, todos los sistemas duermen y todos los niveles de organización biológica duermen, desde los genes, las estructuras subcelulares, los tejidos y los sistemas. Se afectan todos y por ende se afecta el sistema inmune, el cardiovascular, el músculo esquelético, etcétera, etcétera, y el sistema nervioso central. Así que el sueño es algo que tenemos que cuidar claramente. Y para volver a lo de las redes por defecto, se ha visto que el uso de dispositivos electrónicos en exceso que invaden nuestra mente y restan tiempo a la divagación mental por mecanismos que aún no comprendemos del todo, alteran las redes encefálicas, siendo precisamente la red por defecto una de las principales afectadas, como se muestra en este par de artículos. Bien, ese sería mi complemento, mi comentario a la charla del doctor Aboitiz. Pero paso ahora a comentar en la misma presentación. Eso. La charla del doctor Godfrey, ¿cierto? Los efectos duraderos del entorno en la primera infancia. Básicamente los primeros 1000 días habló él, ¿cierto? Y como ya les dije, como no me llegaba la charla y me leí otros artículos, voy a comentar un poco más eso, ¿ok? Artículos del doctor Godfrey también. Voy a referirme a experiencias adversas y nuevamente desde el neurodesarrollo, y algo que me importa muchísimo y en lo que estamos investigando actualmente. Voy a usar esta imagen que me ha acompañado por años ya, que esquematiza cómo diversos factores pueden afectar el desarrollo del encéfalo, ¿no? Cuando decimos encéfalo hablamos del cerebro, el tronco, el cerebelo, todas las estructuras que tenemos dentro de la cabeza, ¿okay? Y estos múltiples factores generan consecuencias variadas en distintos aspectos del desarrollo psicomotriz. Por ejemplo, el lenguaje, la inteligencia general, las habilidades motoras. Alteraciones
que se combinan de maneras variadas y le ponemos nombre a distintos trastornos, ¿cierto? No todos los pacientes caben en nombres que tenemos bien etiquetados, algunos quedan en interfaces también, y algunas personas quedan sin alcanzar criterios clínicos de trastorno, sino que solamente rasgos, ¿okay? Hay determinantes genéticos, aparecen allí, ¿cierto? Claramente, hay algunas cosas que son tremendamente hereditarias, pero ahora hay que considerar que la herencia no es solo genética, sino también epigenética, porque hay algunas marcas epigenéticas que pueden traspasar generaciones. Pero también hay factores ambientales y múltiples, y el doctor Godfrey nos habló, por ejemplo, del estado nutricional de la mujer, incluso antes de la concepción, para qué decir durante la concepción, tanto exceso como carencia, ¿cierto? Y las implicancias que ello puede tener en el desarrollo de un niño. Las carencias vitamínicas también tremendamente importantes. Pero también, y aparecen acá a la izquierda, ¿cierto?, las experiencias de vida. Voy a mencionar muy rápidamente que una experiencia negativa para el neurodesarrollo es la pobreza, ¿cierto? Y ahí cito a la Kimberly Noble, ¿cierto?, que hizo importantes contribuciones y muestra en estos gráficos que, si ustedes se fijan en el eje X está el nivel socioeconómico, de izquierda a derecha, menor a mayor, ¿cierto? Y en el eje Y, la competencia en distintos aspectos cognitivos, como por ejemplo el lenguaje. ¿Ah? Y aparece ahí el gráfico del lenguaje arriba a la derecha, porque efectivamente el lenguaje es probablemente la capacidad humana que más se afecta en contextos de pobreza. ¿Okay? Es la que tiene realmente diferencias estadísticamente más significativas. ¿Y por qué tan importante el lenguaje? El doctor Oitis ya lo dijo, una propiedad casi exclusivamente humana, o por lo menos con nuestro nivel de sofisticación ninguna otra especie lo tiene. El lenguaje construye pensamiento y construye inteligencia. Nosotros no podemos razonar sobre cosas abstractas si esas cosas abstractas no tienen un nombre, no tienen una palabra que les da significado. No podemos reflexionar, no podemos hacer que un niño reflexione sobre la paz, por ejemplo, si no tiene ese concepto en su cerebro, y eso es lenguaje. El lenguaje es tremendamente importante, y es importante para el desarrollo de las personas. Y hemos visto que en contextos de pobreza el desarrollo intelectual empieza a estar menoscabado desde muy, muy, muy tempranamente. Así que, importante, esto es una experiencia multifactorial, compleja, que tiene que importarnos y que no está superada en Chile. Pero me quiero centrar en una segunda experiencia adversa que nos importa mucho ahora en nuestro equipo de investigación, y que es el maltrato infantil. Pueden leer allí la definición de la OMS de maltrato infantil. El maltrato en un niño o adolescente menor de 18 años, por definición. Puede ser una agresión directa de él, de distinta naturaleza, física, psicológica, sexual. Puede ser un descuido sistemático, ya sea físico o psicológico. O puede ser una vivencia permanente de impredictibilidad, inestabilidad, incertidumbre. Y eso lo tomo del artículo del doctor Godfrey, de uno de ellos que me leí, ¿cierto?, con más detalle. Y efectivamente no da lo mismo que maltrato, ¿eh? No da lo mismo. El maltrato infantil genera una respuesta de estrés. Una respuesta de estrés que es excesiva, ya sea por intensidad o por duración. Y gatilla mecanismos epigenéticos que ya el doctor Godfrey mencionó. ¿Cierto? ¿Qué son estos mecanismos epigenéticos? Bueno, me valgo esta figura también bastante compleja, pero que releva varias cosas. Los mecanismos epigenéticos son marcas, ya sea en el ADN o en las histonas en las cuales se empaqueta el ADN, ¿cierto? O la aparición de microRNAs no codificantes, pero con función regulatoria, que hacen que se modifique lo que los genes están expresando o que los genes puedan expresar lo que tienen que expresar. Y es un mecanismo de adaptación de corto aliento. No es como la selección natural que va modificando nuestra especie a lo largo de miles de años. Esto produce adaptaciones rápidas.
Es un mecanismo de adaptaciones rápidas frente al ambiente. Parece que eso era algo que la biología tenía que también asegurar, ¿cierto? Y estas marcas en el ADN, ya lo dije, pueden producirse por distintos factores y entre ellos por el estrés tóxico. Y tal como se muestra en la figura, el estrés materno en el embarazo ya es un fenómeno que puede producir marcas epigenéticas y alterar al sistema inmune, al sistema endocrino y al sistema nervioso central. ¿Okay? Y bueno, estas marcas que se producen en la temprana infancia, si se producen en esas etapas en que se están formando redes neurales, en que hay sistemas que están en periodos críticos del desarrollo, evidentemente las consecuencias son mayores. Son mayores en el neurodesarrollo, son mayores en los primeros 1000 días. Pero siguen a lo largo de la vida y de hecho el sistema nervioso central tiene áreas que están madurando incluso hasta la 4ª década. ¿Okay? Y eso marca un poco la diferencia de conducta de un adulto de 40 versus un joven de 25 años. ¿Okay? Entonces, esas marcas podrían también estarse estableciendo en condiciones de adversidad en una ventana temporal más amplia de la que hemos creído hasta ahora. Y como se muestra también en esta figura, las consecuencias se manifiestan en la etapa adulta, ¿cierto? Se manifiestan en el adulto con enfermedades médicas, por ejemplo, asma, por ejemplo, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes mellitus. También influye en esto el maltrato infantil, no solo la obesidad o la desnutrición iniciales. Determinan mucha psicopatología. ¿Para qué decir, por ejemplo, índices de suicidalidad? Y trastornos del neurodesarrollo, del lenguaje, por ejemplo. El lenguaje tiene una amplia ventana de periodo sensible y crítico, y por lo tanto es más vulnerable. Y el déficit de atención aparece también como una posible consecuencia y que se ve sobre representado en contextos de adversidad. Y también se producen desventajas sociales como menores niveles de escolaridad, como cesantía en la etapa adulta y como criminalidad. Por lo tanto, es un problema que hay que pensar también desde las políticas públicas, sin duda. Como decía antes, enfatizo allí diversos problemas en los niños también, como enfermedades médicas y como trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el trastorno por déficit de atención, que con el doctor Aboitis estudiamos por mucho tiempo también. El maltrato infantil hace que se modifiquen adaptativamente redes, en el momento que el sujeto vive maltrato, ¿cierto? Esas redes neurales pueden quedar hipoconectadas, mal conectadas, y aquí me voy a tomar un momento para mostrarles ese esquema del lado izquierdo, ¿cierto? Arriba tienen a las personas que no han sufrido maltrato. Esto es una revisión sistemática de muchos artículos, un metaanálisis en realidad, y arriba tenemos cerebros de adultos que han sido maltratados. Esto es un mapa de conectividad, un conectoma, no es anatómico, pero muestra ahí un nodo en verde, ¿cierto? El de arriba a la izquierda, que es la corteza cingulada anterior. Corteza cingulada anterior que el doctor Aboitis de alguna manera mencionó también cuando hablaba de monitoreo del error. Darme cuenta que hay un error o que estoy frente a un conflicto cognitivo, cuando tengo que enmendar una acción, cuando tengo que poner atención más de lo que estaba haciendo porque tengo que orientar mi conducta en torno a la meta. Ese grado de conectividad de la corteza cingulada anterior, tan importante en las funciones ejecutivas, se ve empobrecida en las personas que han sufrido maltrato, que es lo que se ve abajo. Pero, por ejemplo, a la derecha, los que no han sufrido maltrato, áreas visuales no las tienen tan conectadas como quienes sí han estado expuestos a maltrato, ¿cierto? O sea, puede ser hipoconectividad o hiperconectividad. Lo malo es que esta adaptación al estrés tóxico que implica el maltrato para una etapa posterior de la vida puede ser desadaptativo. Eventos de maltrato se deberían interrogar a toda persona que asiste por un problema médico. Y eso es una campaña que tiene, por ejemplo, Nadine Burke en California. El doctor Godfrey habló un poco de California en una de sus diapositivas.
interrogárselos a todos tal como se interrogan otros antecedentes de rutina, como por ejemplo los datos perinatales o los hábitos de vida. Aquí están los que propuso el doctor Vincent Felitti en un trabajo que fue pionero sobre maltrato infantil, publicado en 1998. En realidad él puso 9, ahí ponemos 10. Si ustedes los ven, están agrupados en eventos de violencia intrafamiliar, eventos de violencia directa hacia el sujeto y negligencia o descuido. Y para ir cerrando, quisiera tomar estos datos. En Chile estamos en deuda respecto a bienestar infantil. Somos el último país de la OCDE en este parámetro, bienestar infantil. Ahí tienen que también estamos bajando en población infantil, estamos reduciendo la natalidad. Pero somos los últimos en este parámetro. Y según cifras de este estudio CITAN de la UNICEF de este año, 41% de las niñas han sufrido abuso sexual, más que los niños. 32,5% de los cuidadores principales de los niños utilizan violencia física y 56,9% violencia psicológica en la crianza de sus niños. En la Fundación Soy Más, donde yo trabajo desde hace unos años, en que trabajamos con mujeres de alta vulnerabilidad psicosocial, que han sido madres en etapa adolescente, y por ende es una población sesgada hacia lo desventajoso, ¿cierto? 70% de las estudiantes al menos han sufrido 7 o más formas de maltrato, de esas que mostré antes. Y eso es muchísimo, porque pareciera ser que de una manera acumulativa, que es una de las formas de evaluar el maltrato, 4 o más de estos eventos ya es determinante, muy mal resultado, tanto en la salud física como mental. En síntesis, el mensaje que quiero transmitir en esta parte, ¿cierto?, es que el maltrato infantil es el más importante y prevenible factor de riesgo de trastornos neuropsiquiátricos. Evitarlo, detectarlo oportunamente si ocurre e impedirlo debe ser prioridad en las políticas públicas para nuestro buen desarrollo. Eso.